y obviamente contento en esta mañana tan bella, este día tan bello que nos toca vivir, que nos toca compartir y sobre todo compartir en familia que está convocada para aprender, como bien lo dijiste, para seguir aprendiendo, para seguir en nuestros sábados de liderazgo, que es una parte importante del crecimiento y de las herramientas que todo networker tiene que empoderarse, ¿sí? Tenemos que usar estas herramientas porque realmente nos van a hacer de mucho valor y sobre todo de mucho bien para nuestras vidas y para nuestro entorno. Así que gracias, Elena, por tu presentación y saludos a todos los convocados el día de hoy, de todos los países que ya mencionó Elena. Y sin mayores preámbulos, nos metemos, como dicen los buenos capacitadores, cuando se trata de temas de liderazgo, nos metemos al ajo, es decir, nos metemos en salmueras para podernos curtir y que salgamos de aquí, de esta capacitación, pues sabrosos y exquisitos para poder atraer. De eso se trata, atracción. Toda ley, empezamos. Cuando se nos viene a la palabra ley, a la mente, perdón, la palabra ley, inmediatamente pensamos en algo rígido, en algo que si lo rompemos vamos a tener una penalidad, que si la infringimos vamos a pagar alguna multa, que si se cumple, dependiendo si se cumple o no se cumple, vamos a tener un beneficio o no, ¿verdad? Eso es lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra ley. Y en efecto, sí, las leyes, tal cual las conocemos en el derecho, están hechas precisamente para regular el comportamiento social. Están hechas para que podamos convivir como una sociedad. Pero en el liderazgo, las leyes se dan, también se dan. Se dan como una serie de premoniciones que si las cumples o no las cumples, también se darán efectos positivos o negativos dentro de tu liderazgo. Así que dentro de las 21 leyes de liderazgo de John C. Maxwell, que dicho sea de paso, es uno de mis autores favoritos, es una persona a la cual leo mucho, y en algún momento tuve la oportunidad de compartir con él personalmente hace 5 años uno de sus talleres por espacio de casi 4 días, y realmente desde ahí me quedé muy enamorado de este autor, ¿sí? Por la claridad con que expresa sus leyes, por el trabajo con el que las ha elaborado y sobre todo por la certeza, el acercamiento, la contundencia y que tienen sus leyes, ¿sí? Entonces me voy a sentir bastante cómodo poder trabajar con ustedes esta mañana. Fíjense, es muy importante, sobre todo en esta ley, que puedan tener, si quieren, aquellos que deseen, aquellos que quieran chambear, aquellos que quieran trabajar en la ley del magnetismo, que tengan un lapicero o un lápiz y un papelito a la mano. Se lo sugiero. Y una vez que hemos definido el concepto o la idea de ley, ahora, ¿qué entendemos por magnetismo? Inmediatamente se te viene a la cabeza, ¿qué cosa? Un imán, ¿verdad? Porque siempre en el colegio hemos estudiado el magnetismo desde el punto de vista de físico, ¿verdad? Que los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen, ¿correcto? Pero fíjense que esa ley, esa forma o esa formulación de esa ley no se da en la ley de magnetismo de Maxwell, sino es el efecto inverso. Toda ley tiene, además, un eje central. Toda ley tiene un centro, una matriz. Y esa matriz, en este caso, de la ley del magnetismo, ¿qué dice? Usted solo atrae a personas como usted. Fíjense bien lo que dice. El centro de la ley, el cuerpo de la ley dice, usted solo atrae a personas como usted.
Maxwell siempre dice, hazte preguntas. Si quieres crecer, hazte preguntas. Las preguntas y te invito a que te hagas las preguntas que te vengan a la mente sobre este enunciado de la ley. Usted, como te llames, solo atrae a personas como usted. Además, toda ley tiene reglamentos, tiene un conjunto de literatura, llamemos así, que explica la parte central de la ley. Maxwell en ese sentido no es ajeno a esos reglamentos, pero en este caso, él nos va a explicar cómo funciona esta ley a partir de textos que les voy a compartir, a partir de historias que les voy a compartir. Entonces, sin más preámbulos, ya estamos dentro de la ley del magnetismo. Y no pierdas de vista el eje central. Usted solo atrae a personas como usted. Los líderes eficaces siempre están en la mira de personas valiosas, ¿verdad? Siempre. Vamos a llevar esta capacitación a la actividad que nosotros desarrollamos como networker, ¿verdad? Esa es la intención. Aunque aplica para muchas organizaciones, aplica para muchas situaciones en la vida, pero hagamos el esfuerzo de llevarla a nuestro trabajo, de aterrizarla en nuestra actividad. Entonces, como líderes eficaces, siempre estamos a la mira de personas valiosas. Creo que cada uno de nosotros lleva una lista mental del tipo de gente que nos gustaría tener en nuestra organización. Es verdad, ¿verdad? Es algo cierto. Cada quien tenemos en nuestra mente características de las personas que quisiéramos que estén con nosotros, acompañándonos. Y dice, piensa en lo siguiente. ¿Sabe qué tipo de persona está buscando ahora mismo? ¿Cómo describiría a los empleados perfectos? Acuérdense, Maxwell es un autor que se hace muchas preguntas. ¿Qué cualidades poseen estos individuos? ¿Quiere que sean dinámicos y emprendedores? ¿Estás buscando líderes? ¿Desea usted que sean personas de 20, 40 o 60 años? Fíjese que la pregunta se va haciendo más específica. Detente ahora por un momento y escribe una lista de las cualidades que desea en la gente de tu equipo. Las cualidades que deseas que tenga la gente en tu equipo. Y es por eso te decía al inicio que apuntes. ¿Ok? ¿Qué cualidades? ¿Qué tipo de personas estás buscando? ¿Cómo o quién sería para ti el prospecto perfecto? ¿Qué cualidades tiene que tener ese prospecto, ese individuo? ¿Cómo quieres que sean? ¿Dinámicos y emprendedores? ¿Estás buscando líderes? ¿Sí? ¿Qué edad quiere que tengas? ¿Quieres que tengan esas personas? Especifica tu respuesta. Entonces, ahora sí, escribe en tu papelito, mi gente tendría estas cualidades y anótalas. ¿Sí? Las que se te vengan a la mente, las que realmente tú deseas. ¿Ok? ¿Qué determinará si obtienes las personas que deseas y si éstas poseen las cualidades que buscas? Fíjate bien, la respuesta te puede sorprender. Aunque no lo creas, lo que usted quiere no es lo que determina qué tipo de individuos has de obtener, sino lo que usted es. No es lo que tú quieres, lo que vas a traer, sino lo que tú eres. Primera confirmación de la ley. No es lo que tú quieres atraer, sino lo que tú eres. Observa la lista que acabas de escribir y al lado de cada característica marque si usted posee esa cualidad. Por ejemplo, si escribiste que te gustaría tener grandes líderes y usted es un líder excelente, entonces coincide. Ponga un check, ¿sí? Un visto bueno.
al lado de esa cualidad. Si tu liderazgo no sobrepasa el promedio, pon una X y escriba al lado solo un líder promedio. ¿Ok? Y te invito a que hagas el ejercicio. Si escribió que desea gente emprendedora y usted posee esa cualidad, coloque un check, un visto bueno. Si no la posee, escriba una X y continúe con el resto de cualidades que escribiste. Ahora revisa toda la lista. Si encuentras muchas X, usted está en problemas, porque las personas que ha descrito no son el grupo de gente que te va a seguir. En la mayor parte de las situaciones, usted atrae a personas que poseen sus cualidades. Esa es la ley del magnetismo. Usted, nuevamente, reitera el postulado. Usted atrae solo a personas como usted. Y nos sigue explicando cómo se desarrolla esta ley con más ejemplos. De maestría musical a liderazgo. Cuando yo era niño, mi madre solía decir, Dios los cría y ellos se juntan. El que anda con sabios, sabio será. Pensaba que este era un prudente refrán cuando jugaba la pelea con Larry, mi hermano mayor. Él era un buen atleta y yo creía que si jugaba con él, también lo sería. ¿Cuántas veces en nuestras improntas populares hemos escuchado esto? Y es más, nos lo hemos creído, ¿verdad? Dios los cría y ellos se juntan. El que anda con sabios, sabio será. ¿Sí? Entonces, como él había escuchado muchísimo de esto, él pensaba que si se juntaba con su hermano Larry, que jugaba muy bien al fútbol, era un buen atleta, él terminaría siendo también un buen atleta. Pero cuando crecí, cuando se hizo más grande, instintivamente me di cuenta de que los buenos estudiantes pasan su tiempo con buenos estudiantes y la gente que solo desea jugar se reúne con gente semejante. Fíjense, aquí hay otra característica que va apareciendo dentro de la ley. ¿Con quién? Y que luego se van a ver en las siguientes leyes, ¿no? ¿Con quién te juntas? ¿Quién es tu círculo? Esta afirmación da inicio a lo que sería la ley número 11, que es la ley del círculo íntimo. ¿Quién es tu círculo íntimo? Aquí ya se va perfilando. Pero creo que no entendí realmente el impacto de la ley del magnetismo hasta que me trasladé a San Diego, a California, y me convertí en el líder de la última iglesia que pastoreé. Mi predecesor en la iglesia, en Skyline, era el doctor Oswald Butcher. Era un hombre maravilloso, con magníficas cualidades. Una de sus mejores cualidades era su maestría musical. Tocaba el piano y tenía una hermosa voz de tenor irlandés, aún a los 80 años de edad. Cuando llegué en 1981 a Skyline, tenía una sólida reputación por su magnífica música. Era conocido a nivel nacional por sus sobresalientes producciones musicales. De hecho, la iglesia estaba repleta de músicos y vocalistas talentosos. En los 27 años que el doctor Butcher dirigió la iglesia, solo trabajaron para él 2 directores de música. Un historial increíble. En comparación, durante mis 14 años ahí, él empleó a 5 personas en esa posición. ¿Por qué había tantos músicos excepcionales en Skyline? La respuesta se encuentra en la ley del magnetismo. La gente con talento musical era por naturaleza atraída al doctor Butcher. Lo respetaban y lo entendían. Compartían su motivación y sus valores. Tenían los mismos intereses. Yo, en cambio, disfruto la música, pero no soy músico. Es gracioso.
pero cuando fui entrevistado para la posición en Scan Live, una de las primeras preguntas que me hicieron fue si sabía cantar. Se desilusionaron mucho cuando les dije que no. Después de tomar el mando de la iglesia, el número de músicos nuevos disminuyó rápidamente. Aunque teníamos más de los que debíamos tener, porque el doctor Batzer había creado un impulso y había dejado un maravilloso legado en ese aspecto. ¿Sabe qué tipo de gente comenzó a llegar a la iglesia? Líderes, ya no músicos, líderes. Fíjense bien, aquí hay una explicación muy importante. Batzer, lo que emanaba, su magnetismo, lo emanaba con cualidades musicales. Por lo tanto, atraía a personas iguales. Por eso es que la iglesia se llenó de músicos talentosos y formó todo un legado para esa iglesia de músicos. Quizá era la iglesia que tenía la mejor música en los Estados Unidos, porque tenía al mejor músico talentoso como líder. Cuando Maxwell llega, los músicos se empiezan a retirar, en su gran mayoría. Se queda obviamente con un grupo de músicos, pero ya no tiene la cantidad de músicos que tenía y probablemente la calidad musical empieza, si no a decaer dramáticamente, pero sí a disminuir. En todo caso, ya no era el centro de atracción o lo que caracterizaba a esa iglesia. Sin embargo, cuando llega Maxwell, el magnetismo de lo musical se traslada al liderazgo, porque Maxwell, la fuerza de atracción que tiene es de atraer líderes. Por eso es que empezaron a llegar líderes a esa iglesia. Cuando me fui ya de la iglesia, terminó su periodo, la iglesia no solo estaba llena de cientos de líderes excelentes. Fíjense, la anterior había dejado cientos de músicos. Maxwell dejó la iglesia cuando terminó su cargo, la iglesia llena de líderes excelentes, sino que también había preparado y enviado cientos de hombres y mujeres como líderes durante el tiempo que estuve ahí. No solamente los había traído, los había preparado y los había enviado, quiere decir hacer labor pastoral. Y esto se debió a la ley del magnetismo. Nuestra organización se convirtió en un imán para las personas con capacidades de liderazgo. Qué interesante, ¿verdad? Cómo se va cumpliendo la ley. Si las condiciones se dan, una ley se cumple. Si te pasas el semáforo rojo, te van a multar. Se dio la condición de que lo pasaste. Si no te pasas el semáforo rojo, en rojo, no te van a multar, porque tampoco se dio la condición. Entonces no te multan. Igual, aquí se dio la condición para que Maxwell atrajera a muchos líderes. ¿Por qué? De él, la energía que emanaba era de todo un líder. Otro de lo que Maxwell, otra de las cosas que Maxwell plantea, dice, las personas como usted lo buscarán. Obviamente, es posible que un líder salga a reclutar personas diferentes a él. Los buenos líderes saben que uno de los secretos del buen éxito es buscar personas que compensen los puntos más débiles que él tiene. Así, pueden concentrarse y funcionar en sus áreas fuertes, mientras otros se hacen cargos de asuntos importantes que en otra forma serían descuidados por este líder. Pero es muy importante que usted sepa que las personas diferentes no serán atraídas a usted por naturaleza. Los líderes atraen a individuos que son como ellos. Vuelve a ratificar el principio de la ley. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Piense en los Cowboys de Dallas, de la Liga de Fútbol Español, de la Liga de Fútbol Norteamericana. ¿Sí?
Lo interesante de Maxwell es que te va poniendo estos ejemplos, ¿no? Entonces, quizá para nosotros el fútbol americano pues sea muy lejano, pero es un deporte bastante popular ahí en los Estados Unidos. Y uno de los equipos de mayor trascendencia, precisamente, han sido los Cowboys de Dallas, ¿no? Imaginemos trasladado a nuestra realidad futbolística, pues el Barcelona o el Real Madrid, ¿sí? Algo así. Entonces pensemos un equipo como ese. En los años 70, en los años 60 y 70, la imagen de este equipo era totalmente limpia. El presidente y gerente general del equipo era Tex Schramm y Tom Landry era el director. Los jugadores eran hombres como Roger Staubach, llamado el Capitán Comeback o Capitán Reaparición, un hombre que tenía valores familiares, o sea, tenía fuertes valores morales, similares a lo de Tom Landry. ¿Quién era Tom Landry? El entrenador. Fíjense bien. En esos días, este equipo, los Cowboys, eran conocidos como el equipo de Norteamérica. Era como la selección americana. Era uno de los grupos de atletas más populares de todo el país y eran súper respetados, respetadísimos por donde iban. No solo por su talento y el carácter de los individuos asociados en esta organización, sino también por su increíble capacidad de trabajar en equipo. Conforme establecían una tradición de victorias en Dallas, seguían atrayendo más ganadores. Imagínense, tradición de ganadores. Ganaban todos los partidos. Ustedes se imaginan a la cantidad de gente que atraían, no solo por verlos jugar, sino aquel público que tenía características o que sentía que en su vida tenía que ser un ganador, definitivamente llenaba las graderías de los estadios. Por eso dice, seguía atrayendo más ganadores. Pero durante los pasados 10 años atrás, o sea, pasaron, ¿no?, 10 años atrás, este equipo se ha convertido en un tipo de equipo muy diferente. No solo han cambiado ellos, sino también su imagen. En vez de trabajar en equipo, a veces parecen un grupo de individuos vagamente asociados, que únicamente juegan por su propio beneficio. ¿Pueden ser llamados ahora el equipo de Norteamérica? Se hace la pregunta. Ya no trabajan en equipo. Una sociedad americana que se caracteriza en muchos de los casos también por trabajo en equipo, aunque parece a veces una economía muy individualista, pero definitivamente hay un trabajo sistemático ahí. Pero dice Maxwell, ahora que ya parece un grupo de individuos vagamente asociados y que únicamente juegan por su propio beneficio, ya no hay algo mayor que los atraiga, puede ser llamado ahora el equipo de Norteamérica. Ese es el espíritu norteamericano que está representado en ese equipo. Pues como que queda la respuesta, no, pues ya no pueden ser llamados así. Algunos jugadores como el receptor Michael Irving han tenido problemas con la ley. Hasta el director Barry Switzer se vio varias veces envuelto en problemas cuando trató de pasar un arma cargada a través de la entrada de seguridad de un aeropuerto. ¿Por qué es que ha cambiado? Miren, otra vez se vuelve a hacer preguntas Maxwell. ¿Por qué es que ha cambiado tan drásticamente el aspecto de este equipo? Es la ley del magnetismo. Porque hay que preguntarse quiénes llegaron. Ahí está, y aquí lo explica. En 1989 cambiaron los dueños de los Cowboys. El nuevo dueño era Jerry Jones. Fíjense cómo lo describe, con qué características, que es individualista y un poco disidente, es decir, separado de los demás, como que quiere que lo vean como el especial. No tuvo escrúpulos en salir y firmar sus propios acuerdos con compañías de zapatos o de refrescos, a pesar de que todos los equipos de la liga ya habían firmado un contrato colectivo con una compañía competidora. Es decir,
tan individualista era que rompió los acuerdos colectivos que habían en términos de manejo de marcas. Y él, por su lado, empezó, dice, sin escrúpulos, a firmar propios acuerdos, propios contratos con compañías de zapatos o de refrescos, publicidad. O sea, es decir, publicidad aparte. No es de extrañar entonces que los Cowboys no gocen de la reputación que una vez tuvieron. Aún a pesar de sus últimas victorias, a pesar de que ganen en la cancha, ¿sí? Ya no tienen esa misma reputación. Y alguien referente del deporte norteamericano dijo alguna vez, un equipo debe ser la extensión de la personalidad de su entrenador. Fíjate, un equipo debe ser la extensión de la personalidad de su entrenador. Dice Matt Gear, este entrenador famoso de los Estados Unidos. Mis equipos eran arrogantes y detestables. Yo digo que los equipos no pueden ser otra cosa que una extensión de la personalidad del director. Y él lo reconoce porque él era arrogante y detestable. Afortunadamente. Otro plátano te voy a dar. ¿Vas a seguir? Elenita, tu micrófono está prendido. Afortunadamente, Dallas contrató hace poco a un nuevo director, a Jan Gali. Este es un buen líder con carácter y valores fuertes. Si se le conoce lo suficiente tiempo con autoridad, tal vez pueda atraer a bastantes personas como él para cambiar completamente a los Cowboys. Entonces la ley del magnetismo podrá tener un buen efecto sobre el equipo de Dallas. Pero esto no sucederá de la noche a la mañana. ¿Sí? ¿Qué nos quiere decir Maxwell? Que la ley del magnetismo, cuando se da la atracción, las cosas tampoco suceden de la noche a la mañana. Y lo dice aquí claramente, es decir, los cambios en organización no suceden de la noche a la mañana. Fíjense lo que era este equipo de fútbol americano antes, lo respetado que era, cambia de dueños que tienen otras características que atraen a otro tipo de gente y decae su reputación, decae su performance, decae su influencia. Pero vuelven a contratar a una persona con carácter, con muchos valores, como director técnico. Entonces dice Maxwell que la ley del magnetismo es como se vuelve a activar, pero los resultados no se verán de la noche a la mañana. Y acuérdense que Maxwell también nos habla de ¿qué? De una ley que se llama la ley del proceso. Y es muy interesante ir articulando las leyes, ¿no? Si hemos seguido las capacitaciones desde la 1 hasta la 9, tenemos que ir recordando y ver la forma como interactúan las leyes. Entonces aquí ya Maxwell también nos hace recordar, ¿no? Así como hay una ley que se viene, que es la ley del círculo íntimo, hay también una ley del proceso. Víctor, tu micrófono está apagado, amigo. Sí, no, lo que pasa es que está pasando mucha bulla y se filtra. ¿En qué se parecen? Tal vez usted ha comenzado a pensar en la gente que ha atraído a su organización. Tal vez esté pensando, ¿en qué se parecen, no? Espera un momento, te dice. Puedo mencionar 20 cosas que me hacen diferente a mi gente. Mi respuesta sería, por supuesto que puedes, pero las personas que se sientan atraídas a usted probablemente tengan más similitudes que diferencias, especialmente en unos aspectos claves. Observa las siguientes características.
Probablemente descubrir que la gente que lo sigue tiene cosas en común con usted en varios de los siguientes aspectos es clave. ¿Qué aspectos? Mira, pon atención a esto. La gente que te sigue de repente tiene mucha vinculación o semejanzas, similitudes en estos aspectos claves de éxito, que Maxwell dice en la actitud, en la generación, en la experiencia, en el trasfondo, en los valores, en la capacidad de liderazgo. Vamos disgregando una por una. La actitud. ¿Qué dice sobre eso? Pon atención a esto, te dice, pon atención a la actitud. Muy raras veces he visto gente positiva y negativa atraídas unas a otras. La gente que ve la vida como una serie de oportunidades y retos emocionantes no quiere escuchar a otros hablar todo el tiempo de lo mal que salen las cosas. Sé que esto se aplica a mí. Es decir, muy pocas veces un positivo lo ves escuchando a un negativo, ¿verdad? O viceversa. A un negativo muy pocas veces lo ves escuchando o haciéndole caso a un positivo. El negativo siempre va a pensar y se va a decir que las cosas están mal, que el gobierno no apoya, de que no le han dado el bono, etcétera, 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 ¿verdad? Que la vacuna no va a llegar, quizás se vacune en 7 años, y que mejor se muere ahora, ¿para qué esperar tanto tiempo? Es decir, siempre cosas negativas van a ser atraídas por los negativos. No puedo pensar en una sola persona negativa en mi organización. Si usted habla con los 4 presidentes, él está hablando, acuérdese, Maxwell está hablando desde su ejemplo, desde su perspectiva, desde su posición, y dice, si usted habla con las 4 presidentes de mis compañías, y aquí hace referencia, John C. Maxwell tiene muchas compañías vinculadas a desarrollo personal, ¿sí? En varios ámbitos. Entonces dice, por eso es que dice que si usted habla con presidentes de su compañía, todos sus gerentes principales se dará cuenta de que cada uno de ellos es una persona especialmente positiva. Te invito a que hables con tus líderes. ¿Cómo son tus líderes? ¿Son positivos, son negativos, son emprendedores, son así como tú estás atrayendo, estás haciendo que esta ley se cumpla? Yes. Ponte, dis, yes. Si es tu respuesta es yes. Ok. Con una actitud optimista, ¿cómo están las cosas en tu organización? ¿Cómo ves, cuando hablas con tu gente, qué percibes en ellos? ¿Actitud optimista o pesimista? Sí encontramos, ¿verdad? Muchas actitudes. Oye, ¿qué pasó? Mira que no, pues es que mira, fíjate que sí, pues no, y había querido calificar, pero ya será para después, ¿no? Porque viajes van a haber un montón, ¿no? Entonces, ya pues no se pudo, pues, ¿no? Pero ni siquiera hizo el intento de algo, ¿no? ¿Verdad? Se quedó en el pesimismo y lo venció, ¿qué cosa? La idea de que no se podía fue más fuerte que su actitud optimista. Por lo tanto, quedó aplastado y vencido. La característica de generación. La gente tiende a atraer a otros de la misma edad. Mis líderes principales son un buen ejemplo. Entre la edad de 3 o de 30, de los 4 presidentes de mi compañía y la mía, solo hay 1 o 2 años de diferencia y se puede observar el mismo patrón en otras áreas de mis compañías. ¿Sí? 62, como entre algunos de los gerentes de Enjoy, es otra de las compañías de John C. Maxwell. Por ejemplo, Kevin Small, quien dirige el mercadeo de seminario, es un joven inteligente y dinámico de un poco más de 20 años de edad. Adivine qué tipo de personas atrae Kevin. La mayoría son personas inteligentes y dinámicas, de unidad similar. Usted solo atrae las personas como usted. Fíjense, hay una diferenciación que quiero hacer aquí, ¿sí? O una explicación más que diferenciación. No quiere decir que si yo tengo pues ahora 55, solo voy a atraer a gente de 55. Quizá con mayor fuerza sí,
pero puede ser que también atraiga gente de 20, 25, 30 años si tiene otra cualidad como la que yo traigo, ¿sí? O como la que yo tengo. Claro que sí. Por eso es que él dentro de sus organizaciones o dentro de sus compañías tiene gente de diversas edades, ¿sí? Porque no se han unido a él por el solo hecho de tener la misma edad. John C. Maxwell tiene ahora como más de 70 años, ¿no? Y sus gerentes no tienen 70 años. Habla de un joven de casi 22 años. Eso quiere decir que lo que lo atrajo a este joven a trabajar con Maxwell fue lo que él dice aquí, la inteligencia y el dinamismo, ¿sí? Características del liderazgo de Maxwell. Entonces, no necesariamente es también el grupo etario, ¿no? Es decir, si tú tienes 30, solamente puedes trabajar y atraer a líderes de 30. No puedes atraer, o si tienes 60, solamente estás condenado que en tu organización haya solo personas de tercera edad. No se entienda mal, ¿sí? No es así, ¿ok? El trasfondo. En el capítulo de la ley del proceso, que ya se vio, escribía acerca de Teodoro Roosevelt. Una de sus memorables hazañas fue su osado ataque al Cerro San Juan con sus hombres de caballería, como Rough Riders, durante la guerra de Estados Unidos contra España. Roosevelt reclutó personalmente a toda la compañía voluntaria de caballería y se dio cuenta de que este era un grupo extraordinariamente peculiar. Estaba compuesto principalmente por dos tipos de hombres, por dos características de hombres: aristócratas ricos del noroeste y vaqueros del oeste norteamericano. ¿Sí? Fíjense la composición, o sea, aristócratas y ricos y millonarios del noroeste y vaqueros, totalmente digamos, rurales, ¿no? Del oeste norteamericano, como que dos polos ahí opuestos. ¿Por qué? Porque Teodoro Roosevelt era aristócrata de nacimiento, un neoyorquino educado en Harvard y se transformó en un cazador de caza mayor en los Dakotas del oeste. Sin embargo, fíjate algo, en su momento Teodoro Roosevelt, por esa ganas, por ese gusto que tenía por la caza, ¿no? Se fue a Dakota. Y en Dakota, o sea, fue atraído por los vaqueros de Dakota. Entonces, los vaqueros de Dakota lo conocieron, ¿no? Se atrajeron mutuamente, por eso es que tuvo la capacidad de poder reunir dos mundos en su vida: el mundo académico, que era parte de su vida, y el mundo rural, el mundo de la casa, que también era parte de su vida. Así que todo lo que hagamos aquí se desprende otra cosa importante dentro de la ley, que todo lo que hagamos en nuestra vida, ¿sí? Por las experiencias que hemos pasado, nos sirve. Porque si fueron fuertes, positivas, vamos a atraer situaciones y gentes de esas experiencias. Era un líder fuerte y genuino en ambos mundos y por eso atraía a ambos tipos de personas. Ponte a pensar los momentos que has vivido en tu vida. Cuando quizá has estado por trabajo en una ciudad o desarrollando una actividad diferente a la que ahora desarrollas. ¿Cuánta gente has atraído a tu organización que viene de la actividad que tú hacías antes? A lo mejor no hay muchos, pero hay, ¿verdad? A eso se refiere. Valores. Los individuos son atraídos a líderes cuyos valores son similares a los de ellos. Piensa en la gente que acudió en masa a tropel cuando John Kennedy salió electo en 1960. Kennedy era un joven idealista que quería cambiar el mundo y atraía a personas de un perfil similar. Cuando formó el Cuerpo de Paz y llamó al pueblo al servicio diciendo, estas fueron las palabras de Kennedy: no pregunte qué puede hacer su país por usted, pregunte qué puede hacer usted por su país. Qué fuerte, ¿ah? Miles de personas jóvenes e idealistas dieron un paso al frente en respuesta al llamado. No importa si los valores comunes son positivos o negativos. En cualquier forma, la atracción es igualmente fuerte. Y aquí lo describe. Piensa en alguien como Adolfo, describe lo que acaba de decir. No importa si es
Fíjense. Si los valores son positivos o negativos. En cualquier forma, la atracción es genuinamente fuerte. Aquí lo explica. Piensa en alguien como Hitler. Él era un líder muy fuerte, como se puede juzgar por el nivel de influencia. Pero sus valores no eran tan positivos. Eran corrompidos hasta la médula espinal. ¿A qué clase de personas atraía entonces? A líderes con valores similares, obviamente. A Hermann Göring, fundador de la Gestapo, de la policía asesina del régimen. A Joseph Goebbels, un hostil antisemita que dirigía el aparato propagandístico de Hitler. Solo el pensamiento de un judío ya le hacía daño y él era el que ordenaba las ejecuciones. Reinhard Heydrich, segundo en el comando de la policía secreta nazi, que ordenaba también ejecuciones masivas de los oponentes de ese partido. A Heinrich Himmler, jefe de la SS y director de la Gestapo, que inició la ejecución sistemática de los judíos, también eran atraídos por Hitler. Todos ellos eran líderes fuertes y también a la vez eran hombres perversos. La ley del magnetismo, fíjense bien, es poderosa. Cualquiera que sea el carácter de usted, es probable que lo encuentre en la gente que lo sigue. Ajá, cuidado con eso, ¿ah? Cuidado con eso. Puedes atraer positivo o negativamente. Fíjense estos líderes que la historia ya los condena ahora pues como asesinos, como genocidas, eran fuertes, ejecutaron, eran los que crearon los campos de concentración. ¿Y a quiénes atraían? ¿A quiénes eran los miembros de la Gestapo? Pues gente como ellos, fuertes, pero con valores totalmente negativos. Así que lo que te dice la ley del magnetismo es poderosa. Eres un líder fuerte, tienes características de liderazgo positivo o negativo. Hay que tener cuidado con eso, porque esta ley es poderosísima. Fíjese, entonces los valores humanos son tan importantes, ¿no? Y qué chévere que tu liderazgo en esto sea y que atraigas desde la responsabilidad, desde el respeto, desde la honestidad, desde la lealtad, desde el emprendimiento con valores, desde la transparencia, la solidaridad, ¿no? La investigación, las oportunidades, la justicia, la paz, el sentido, la perseverancia. Qué diferente esas características positivas de atracción a las otras que tenían esos líderes. Experiencia. La experiencia es otra área de atracción para la gente. Por ejemplo, cuando hablo en un nuevo auditorio, en 30 segundos puedo decirte a qué grupo de orador están acostumbrados a escuchar ese grupo que está reunido. Si con regularidad escuchan comunicadores dinámicos y dotados, son un público inteligente y entusiasta. Uno lo puede notar en los rostros. Se les nota una gran expectativa, su lenguaje gestual es positivo y cuando uno se dispone a hablar, ellos ya tienen papel y lápiz para tomar notas. Más o menos como nosotros cuando llega Joe García, Dan Caro o cuando está Cazú, ¿no? O José o cualquiera de los líderes elite, ¿no? ¿Sí? Estamos atentos, ¿ok? Porque estamos acostumbrados a escuchar a comunicadores dinámicos y bien dotados, ¿sí? Dotados de experiencia, dotados de verbo, dotados de generosidad. Pero si están acostumbrados a que el comunicador sea mediocre, me doy cuenta en una. Que solo, ¿sabes por qué me doy cuenta? Dice Maxwell, porque solo toman notas mentalmente. Qué interesante, ¿verdad? ¿Ok? La experiencia habla, señores. La experiencia habla. Capacidad de liderazgo. Por último, la gente que usted atrae tendrá la capacidad de liderazgo similar a la suya. Como dice la ley de respeto, la gente por naturaleza sigue a los líderes que son más fuertes que ellos. Pero usted también debe tomar en cuenta que la ley del magnetismo que establece que usted solo atrae a los que son como usted, eso significa que si usted en lo que respecta al liderazgo es un 7 o te calificas como un 7, atraerá más a los 5 y a los 6, más que a los 2 y a los 3. A los más cercanos a ti en esa puntuación, a esos son los que vas a atraer. A los 5 y a los 6. A los 2 no, a los 3 no, van a estar lejos de tu ámbito de atracción.
los más fuertes a tu magnetismo van a ser los 5 y los 6. Así que qué importante subir, ser un 10, ¿verdad? Ser un 9. Imagínate que seas un 10, que seamos un 10. ¿A quiénes vamos a 9 y a 8? ¡Wow! ¿Cómo sería tu organización con 9 y 8? Los líderes que atraiga tendrán un estilo y una capacidad similares a los de usted. Dice Maxwell, lo más importante en el liderazgo no es lo lejos que avancemos, sino que ayudemos a los demás a avanzar. Y otra máxima de Maxwell, un líder es alguien que conoce el camino, recorre el camino y muestra el camino. Puedes cambiar el curso de la historia. Aquí pone otro ejemplo final, vamos terminando. Sí, con esto se termina la ley. Las leyes no hay que saltárselas, ojo. Las leyes hay que leerlas tal cual, ¿sí? Por eso es que cada ley se está trabajando tal cual está planteada por Maxwell. Ni siquiera un resumen, es tal cual. Cambia el curso de la historia. ¿Qué tiene que ver eso con el magnetismo? Una cosa muy importante, ya lo veremos. Podemos ver un ejemplo vivido de la ley del magnetismo entre los líderes militares de la guerra civil. Se refiere a la guerra civil estadounidense, ¿sí? En 1861, más o menos. De 1861 a 1865 se dio esa guerra civil, ¿sí? Algunos que querían la esclavitud, otros que no querían la esclavitud. Y en ese, los pongo un poquito en contexto, ¿no? Para que entiendan esto. En ese momento, el presidente que había sido elegido en los Estados Unidos era Abraham Lincoln, que hoy pasó a la historia, ¿no? Han escuchado de Abraham Lincoln. Entonces, cuando los estados del sur se separaron, no se sabía en qué lado pelearían muchos de los generales, porque los estados del sur, entre ellos, se separan. Los estados dicen, yo no quiero estar en la confederación de países, entonces soy disidente, no estoy de acuerdo. Entonces, obviamente, se da una guerra. Pero antes de separarse, era un ejército conjunto y un ejército que tenía varios generales. Entonces, al separarse, no se sabía qué generales comandaban los ejércitos. Había un general, Robert Lee, que era considerado como el mejor general de la nación, y el presidente Lincoln le ofreció el comando del ejército de la Unión. Lincoln era el presidente constitucional, perdón, sí, el presidente elegido, y le dice, oye Lee, yo quiero que tú seas mi general en este conflicto que ya se viene. Pero Lee nunca habría considerado pelear contra Virginia, que era su estado natal. Rechazó la oferta y se unió a los Estados Confederados. Y entonces le siguieron los mejores generales del país. Si Lee hubiera decidido dirigir el ejército de la Unión, el que Roosevelt le decía que dirija, muchos otros buenos generales lo habrían seguido al norte. Como resultado, probablemente la guerra habría sido mucho más corta. Habría durado 2 años en vez de 5 y cientos de miles de vidas habrían sido salvadas. Esto se explica porque al final de esta historia, Lee es vencido, ¿sí? Lee finalmente lucha en contra por derrocar a Lincoln. Y fíjense que Lincoln le propone al inicio, vente conmigo, sé el general de estos ejércitos. Y él tenía características de líder, pero no tenía, ¿no? O sea, el magnetismo que tuvo, en este caso la ley del magnetismo no funcionó, no por Lincoln, sino por el lado de Lee, que él no tuvo la visión, no tuvo la visión de lo que sería enfrentarse a un gran país, ¿no? A un gran ejército, y que finalmente por ese gran ejército iba a ser derrotado. Entonces pudo más su individualismo, su visión errónea, porque en ese momento, si él ganaba, él iba a ser el líder, ¿no? Probablemente de todas las naciones y reconocido en la historia. Hoy nadie se acuerda de Lee. Hoy todo el mundo se acuerda de Lincoln y del general de Lincoln.
Y fíjate que pudo haber sido él, porque le propusieron a él. Esto demuestra que cuanto mejor líder sea, tanto mejores líderes atraerás. Y eso causa un impacto increíble en todo lo que usted hace. ¿Cómo es la gente que actualmente atraes a tu organización? ¿Son líderes potenciales, fuertes, capaces igual a los que tú deseas? ¿O podrían ser mejores? Recuerda que la buena calidad de ellos no depende del procedimiento de búsqueda de los empleados, ni del Departamento de Recursos Humanos, ni de lo que usted cree que es la calidad del grupo que está solicitando. Todo esto depende de usted. Tú solo atraerás a los que son como tú. Esa es la ley del magnetismo. Así que te invito a que te preguntes cómo eres tú. ¿Qué irradias? ¿Qué energía emanas para que puedas atraer? ¿Cuál es tu tipo de energía? ¿Cuáles son tus valores que emanas? ¿Cuáles son tus características? ¿Cuál es tu calidad de pensamiento? Eso es lo que emanas, eso es lo que va a atraer. No lo que tú deseas, sino lo que tú eres. Gracias, chicos. Espero haber contribuido a su parte formativa de esta mañana y que puedan tomarse muy en serio, ¿sí? Muy en serio esta ley del magnetismo, porque realmente funciona, ¿sí? Funciona porque funciona. Por eso se llama ley. Se da porque se da. Listo. Gracias.